Soy Isabel Ortiz. Yo ingresé en el MDM, concretamente en el Ateneo, en el otoño del 71. A través de una buena amiga, María Dolores Arribas, que hoy desgraciadamente no está con nosotros, porque un cáncer se la llevó en 4 días. La verdad es que María Dolores me habló de que en el Ateneo había un colectivo de mujeres preocupadas por el tema de la mujer, que se reunían 2 o 3 veces al mes, que hacían charlas, debates, y me pareció muy interesante. O sea, a ella no le costó absolutamente nada convencerme del ingreso, porque me gustó mucho. Yo tenía una cierta predisposición. Era joven, estaba casada, tenía 2 niños, trabajaba, y mi tiempo era bastante limitado. Pero mis lecturas, y en ese momento yo había leído muchísimo, pero siempre en el ámbito familiar. Tengo hermanas que me llevan 13 y 16 años, y cuando me preguntaban ¿qué estás leyendo? Y les decía la mística femenina, y ellas se volvían y decían, pero qué barbaridad. O sea, que me veían como un bichito raro, algo que yo nunca me vi. Yo pensaba que había que leer, que había que informarse. Mis hermanas eran de otra generación y posiblemente eso no se lo cuestionaban. Total, que yo tenía una predisposición muy intensa para poderme reunir con esas mujeres. Y lo hice. Llegué allí y me encontré con un grupo variado de mujeres diferentes en su estructura, y había mujeres amas de casa, había mujeres universitarias, había mujeres obreras, empleadas de banca, administrativas, y yo, que esas lecturas que os digo pues se quedaban reducidas a hablarlo con una sola amiga, me di cuenta que con esas mujeres, con todas, me podía entender perfectamente, porque todas teníamos un nexo común, que era la situación de la mujer. Esos años que además ya eran años tardofranquistas, pero el país estaba absolutamente oscuro, o sea, no teníamos derechos civiles, derechos jurídicos, estábamos en una situación muy mala. Un detalle, por ejemplo, la sexualidad no existía. Nadie nos había dicho nada de la sexualidad. Era a través de los libros y de hablar con otras amigas que realmente nos íbamos concienciando de nuestra sexualidad. Como no teníamos sexualidad, tampoco había anticonceptivos, aunque ya estaban en el mercado y en las farmacias, pero tenías que buscar un médico amigo de tus hermanas o de alguien que te diera la receta de los anticonceptivos orales, que son los que yo utilicé durante mucho tiempo. Y esa receta, porque me dijo, después de conseguirla, que no la perdiera, era una manera de decirme, no vuelvas a venir porque no te haré la receta. Cosa que en principio también puedo entender, porque eran unos años, como digo, muy oscuros, y que ellos también se la jugaban. Yo guardaba esa receta durante muchos años en mi cartera cuando iba a la farmacia, y casi siempre la farmacéutica me miraba con una cara así. Bueno, quiero decir con esto que era época en que las mujeres nos teníamos que mover y luchar por nuestra causa, porque nos parecía fundamental. El trabajo también era muy difícil de conseguirlo, porque en la tesitura de elegir entre un hombre y una mujer, elegían a un hombre. Era un hándicap tener niños, por ejemplo. Los empresarios eso lo tenían muy en cuenta, de manera que tenías que hacer un esfuerzo por encima de todo para que el empresario, o quien fuera, viera que tú eras o igual o mejor que el otro contrincante. Eso es un esfuerzo titánico que vivimos todas las mujeres de esa época para obtener un trabajo, porque además no teníamos, la que
tenía madre o la que tenía abuela para hacerse cargo de sus nietos, pues vale. Pero las que no teníamos, pues teníamos el hándicap de que no habían guarderías. Las que habían eran muy caras y a lo mejor todo el mundo no tenía opción a meter a su niña en esa guardería porque iba a ganar posiblemente menos de lo que le costaba esa guardería. Y además nosotros éramos muy modernas en esa época. De hecho, cuando hicimos el estudio de las guarderías, tuvimos un acuerdo entre todas de pedir guarderías mixtas, que confluyeran niños y niñas, porque en definitiva esos niños y esas niñas son los que después tienen que vivir juntos durante toda su vida y formar matrimonios. Una incongruencia. La gente de derechas que ama tanto la familia y que se le hace la boca grande cuando habla de hijos, cuando habla de nietos, justamente eso no lo querían. Y entonces nosotros dijimos que sí, en las guarderías. Hicimos un trabajo muy importante dentro del Ateneo. Intentamos que nos financiaran. De hecho, fuimos hasta la caja de ahorros a que nos dieron pues 4 duros. Pero bueno, ahí estaba. El adulterio, por ejemplo. El adulterio estaba penalizado. De hecho, apoyamos a más de una mujer que la juzgaron por adulterio, cuando los hombres podían tener las relaciones que quisieran. Es decir, que desde el Ateneo, que fue una cobertura estupenda, como ha dicho Rosalía, porque nadie sospechaba que allí éramos un grupo de mujeres combativas que poquito a poco, primero nos llamábamos Mujer de Hoy, después Subcomisión de Cultura, pues íbamos poniendo nuestro granito de arena, con conferencias, con charlas, con debates, integrando a muchísimas mujeres, porque en esos años reunir a 500 mujeres, por ejemplo, en una conferencia era todo un éxito. El que las mujeres menos preparadas pudieran debatir sobre el tema en particular era súper importante. Las sacabas de casa, tomaban conciencia de su situación y eran mujeres muy, muy generosas. Yo tengo que decir que para mí fue muy positivo y muy enriquecedor estar en el Ateneo. Habían 2 mujeres allí cuando yo llegué, cuando yo ingresé, habían 2 mujeres que eran el puntal, el alma, como queráis decirlo, del Ateneo. Una era Rosalía Sender y otra era Ana Cari, profesional de la radio, una mujer que en este momento, por razones personales que desconozco, no ha querido estar aquí y yo verdaderamente lo siento, porque cada una de ellas, con talantes diferentes, pero sabían llevar aquel grupo, sabían tirar del carro, porque tenían una militancia también política, y eso hay que decirlo, que no les restaba importancia en el feminismo, pero eran mujeres que militaban en el Partido Comunista, ellas y otras muchas, y que llevaban esa lucha, que era una experiencia grande. Yo he sido independiente y yo eso no lo he sabido hacer, sencillamente porque yo no he estado trabajando en comisiones, trabajando en grupos, trabajando en la clandestinidad. Eso les daba un bagaje muy importante que hizo que movilizaran a mucha gente con muchísimo criterio y con muchísimo tesón, y eso dio muchos frutos. Yo estuve allí hasta el inicio de la democracia, en la que el Ateneo se fue diluyendo, empezaron a ir menos mujeres, hasta que finalmente eso pues se fue perdiendo. Ya estábamos en democracia, ya éramos libres, ya había parlamento, ya había una serie de cosas, y estar ahí en una situación casi de semi-clandestinidad, pues como que ya no tocaba, como que podías hacer otras cosas en otros foros. El Ateneo fue fantástico.
porque eso no lo hubiéramos podido hacer en ningún otro sitio. Era céntrico, teníamos la cobertura legal, y entonces yo creo que hicimos esas cosas, entre otras cosas. Fue muy, muy importante el ubicarnos en un sitio. Y creo que nada más, porque podría estar hablando mucho rato, pero para mí yo lo sintetizaría en que una mujer independiente, como yo, que nunca quise estar en ningún partido político, pero no porque me parecieran mal, porque sí que tuve invitaciones para pertenecer a alguno de ellos, pero quería mantener mi independencia. Fui independiente desde muy chiquitita, porque me quedé sin padre y tuve que ser independiente. Fui independiente en mi matrimonio y quise ser independiente dentro de ese colectivo que me acogió con mucha generosidad.